Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva cita de su programa La Entrevista. Esta noche tenemos como invitada en los estudios de Noticias TVs a la concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Altea, Carolina Punset. Buenas noches, Carolina. Buenas noches a todos. Voy a contarles algunas cosas de nuestra invitada. Carolina Punset es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, también es máster en Corporación al Desarrollo por la Universidad Complutense, además de haber ejercido como abogada penalista, ya que es también especialista en cooperación al desarrollo y ONGs, ha desarrollado su labor profesional en diversas organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo Médicos Sin Fronteras o Proyecto Hombre, entre otras. Entró en política liderando CIPAL, un partido político de los vecinos de Altea, sobre todo como reacción, como ella señala en lo que más vamos a hablar esta noche, que es ese libro que ha editado, como reacción al destrozo medioambiental. En las elecciones municipales del 2007 salió elegida concejala y formó parte del equipo de gobierno durante 3 años, y en las elecciones de este último mayo de 2011 su formación política aumentó los votos, sacó 3 concejales y ellos están ahora, Carolina es, como les comentaba, concejal de urbanismo. Pero sin dejar de lado su labor política, esta noche quería hablar con Carolina, quería que ustedes conocieran que ella ha escrito un libro que se llama No importa de dónde vienes, sino a dónde vas, y sobre todo hablar sobre lo que propone en este libro o las ideas alrededor de las cuales comenta o habla sobre algo que ella dice que se llama ecología política como una alternativa real a los partidos clásicos. ¿Cómo lo explicarías? Es un poco transversalidad política, como he leído en el libro, ¿no? Bueno, sí, en realidad la ecología política lo que viene es a dar respuesta a algo que los políticos en activo hoy en día ignoran, ¿no? Que es lo que llamamos la crisis ecológica. Y la crisis ecológica es un conglomerado de problemas pues, que agrupan desde la sobrepoblación. La humanidad nunca ha crecido a la velocidad a la que hemos crecido hoy en día. A principios de la década de los 90 éramos 5.000 millones, ahora somos 7.000, en el 2050 seremos 9.000 millones, y a la velocidad a la que consumimos las materias primas y a la que expoliamos los recursos naturales necesitaríamos, se calcula, 3 planetas como el nuestro si viviésemos con los españoles, 5 si viviésemos como los norteamericanos, ¿no? Entonces realmente vamos hacia pues, un suicidio colectivo en el que la deforestación, la desertización, la polución, el agua potable, todo se acaba y tenemos, digamos, que cambiar de paradigma. También a eso se suma evidentemente el cambio climático, que es el gran desafío de la humanidad. Y ante todos estos problemas, que son realmente, como decía, los grandes desafíos de la humanidad, vemos pues, que los políticos en activo no hablan, callan, porque todo esto no ayuda a ganar elecciones. Entre otras cosas, porque no están dispuestos a proponer soluciones y a hacer cambios que serían necesarios en nuestra sociedad. Y eso es lo que la ecología política trata de plantear, ¿no? Unas propuestas y unas soluciones para transitar de lo que es la vieja economía basada en las energías fósiles y en el petróleo, en la que nos desplazamos con vehículos contaminantes, en las que cultivamos polucionando la tierra, en las que producimos energía absolutamente peligrosa y contaminante como es la nuclear, a una nueva economía, transitar esa nueva economía del siglo XXI, que es la que plantea la ecología política, pues que fundamentalmente abandona el petróleo, se pasa a unas energías limpias, renovables y autónomas, y sobre todo tiene en cuenta un factor que hoy incomprensiblemente se ignora absolutamente, ¿no? Que es la huella ecológica, que es realmente el daño que le hacemos al medio ambiente, tanto las empresas como las personas individuales. Todo lo que gastamos habitualmente, ¿no? Como subirse a un coche o subir a un avión, según con la compañía que hagas. Eso. Claro, y a gran escala eso hay que tenerlo en cuenta. Y es lo que se llama la sostenibilidad. Hemos pasado absolutamente todas las barreras admisibles y no tenemos tampoco muchas décadas para ponerle remedio, ni son cambios que se puedan hacer del día a la mañana. Entonces más nos vale sacar la cabeza del agujero, porque estamos haciendo como el avestruz, y empezar a apostar por un nuevo modelo de economía. Y lo que vengo a plantear en mi libro es que es absolutamente posible, que no es una cuestión de voluntad política, no se puede plantear como un imposible, y uno de los grandes daños, yo creo, que ha hecho esta crisis
no solo es desde el punto de vista material, las penurias que nos está haciendo pasar a todos, sino también desde el punto de vista de la esperanza, ¿no? Ha hecho perder la esperanza a la gente de que se puede cambiar. Y yo lo que vengo a decir en este libro es que después de 8 años en política, el producto de mi reflexión es que muchos de los cambios que no se hacen, que no se incorporan a la sociedad, únicamente es porque hay falta de voluntad política y porque no hay actores que lo propongan y que le hablen a la gente de este tipo de problemas, porque yo estoy segura que cualquiera que lo estudie un poco, o cualquiera que lo lea un poco, que esté un poco informado como yo, no hace falta ser ningún experto, verá que se te ponen los pelos de punta en cuanto estudias los datos, y que es increíble que la ecología política pues todavía no sea el centro o el eje de todas nuestras actuaciones en política, ¿no? Carolina, en el libro habla de muchas cuestiones, como ya he comentado ahora, por ejemplo, la energía nuclear, pues que sería necesario muchísimo más para llegar a producir lo que necesita, quitando las antiguas, volviendo a construir nuevas. También, por ejemplo, una cuestión que llama la atención, que ya lo ha comentado, o lo que se comenta siempre normalmente en las noticias, pero se queda muy ahí a ras: toda la cantidad de comida que tiramos, toda la humanidad, daría para darnos de comer muchísimo más, quiero decir, pero todos esos contextos tú quieres que se trasladen a un nivel más local. Se puede conseguir, pero se puede conseguir en la dinámica que estamos metidos ahora, en ese decantarnos siempre por 2 partidos o por 2 formas de gobernar, que al fin y al cabo, como tú comentas un poco, como ella comenta un poco en el libro, es siempre la misma, al fondo, ¿verdad? Bueno, sí, yo es que creo que contra lo que hay que luchar, y que yo creo que además sería el aldabonazo de salida, es contra la estructura de esas estructuras cerradas y antidemocráticas en las que se han convertido los partidos políticos, ¿no? Hablas de listas abiertas. Claro, sí. la gente habla de bipartidismo, pero más que el bipartidismo, más grave que eso, es en lo que se han convertido los 2 grandes partidos. Son estructuras cerradas antidemocráticas, además subvencionadas con nuestros impuestos. Debería estar prohibido por ley que una institución subvencionada con nuestros impuestos no fuera democrática. ¿Cómo es posible que todavía se elijan los candidatos a dedo y sin primarias? Y bueno, y una de las lanzas con las que podríamos empezar ese cambio de la sociedad, desde luego, desde mi punto de vista, serían las listas abiertas, porque permitirían la entrada de nuevos actores, y de nuevos actores que no tienen que responder ante la cúpula de los partidos, sino ante los ciudadanos que les han votado. Y en ese sentido yo creo que uno de los grandes dramas de la izquierda es precisamente que ha abandonado la ambición de transformar el mundo, ¿no? Petra Kelly, que era una ecologista alemana de primer orden y que murió en los años 90, decía que más que de socialdemocracia se podía hablar de socialcapitalismo, porque realmente la única ideología imperante hoy en día, tanto en izquierdas como en derechas, desde el punto de vista económico, es el consumo, ¿no? Y en ese sentido, si conseguimos listas abiertas, si conseguimos primarias en los partidos políticos, al menos tendremos la oportunidad de que gente distinta a la que ellos elijan aporten nuevas soluciones como las que estamos comentando, ¿no? Porque realmente está clarísimo que ellos prefieren hundirse, hacerse el harakiri, antes que cambiar. Su única ambición es la alternancia en el poder, el cambiarse, ahora me pongo yo, ahora te pones tú, y el mantenimiento del status quo, porque realmente se han convertido pues en una casta política en la que vemos durante décadas a los mismos políticos, tanto a nivel local como a nivel nacional, y ahí no hay cambios, ¿no? Y hablándonos además de las cosas que les interesan a ellos únicamente. Cuando en el libro, en algunas cuestiones del libro, hablas de producir por producir, lo de los partidos políticos me suena a perpetuarse por perpetuarse. Parece, ¿no? El desarrollo lo hemos vivido un poco como producir por producir siempre, sin fijarnos límites, un poco lo que tú comentas en el libro, o lo que se habla en el desarrollo, lo que tiene que ver con el PNUD y todo eso, pero me parece que los partidos políticos hacen un poco lo mismo, ¿no? Reproducirse ellos por ellos mismos y no dar cabida. Es un poco lo que tú tratas de romper, trataste de romper en Cipal, ¿no?
Sí, cuando nos presentamos en el municipio, realmente nosotros lo hicimos en nuestra única idea, o nuestra idea primaria era la lucha contra el urbanismo depredador, ¿no? Se había estropeado de una manera salvaje el territorio, se había privatizado la naturaleza, porque realmente de lo que la gente tiene que tomar conciencia es que urbanizar espacios naturales es una forma de privatizar la naturaleza, tanto que ahora se habla también de la privatización de la educación y de la sanidad y de otro tipo de cuestiones. Bueno, pues el urbanismo es igual y además con daños irremediables, ¿no? Porque ya no hay vuelta atrás en los daños en urbanismo, por desgracia. Si en sanidad y en educación son gravísimos porque pueden dar por perdidas varias generaciones de personas, al menos si se corrigen las políticas sí que hay una posibilidad de vuelta atrás. En urbanismo no es así en absoluto, ¿no? Entonces nosotros pues somos simplemente un grupo de ciudadanos. Mire los cementerios que hay de urbanizaciones sin acabar, no solo en la costa valenciana o alicantina, sino en toda la Mediterránea. Y además lo que explico en el libro es que ¿para qué? Porque realmente cuando te encuentras con un municipio, por ejemplo, como Benidorm, que ha destrozado de alguna manera su identidad o lo que era su identidad, y te das cuenta al mismo tiempo que es el municipio más endeudado de la Comunidad Valenciana y que tiene unos niveles de paro altísimos, realmente te das cuenta... A lo mejor no es solo por... hacer la forma en cómo se ha hecho Benidorm o cómo hemos crecido, no. Puede ser por los propios que nos gobiernan. Por supuesto, porque el gasto se ha hecho a veces más para cosas que no se ven a simple vista, ¿verdad? Por supuesto no, absolutamente hay problemas de gestión, pero yo lo que digo es que con independencia de los problemas de gestión, ¿de qué le ha servido a este municipio y a todos los que nos hemos destrozado en la costa mediterránea el crecer de esa manera, digamos, tan poco respetuosa, tan poco sostenible, si al final acabamos con unos niveles de paro y de endeudamiento absolutamente alarmantes, ¿no? Igualdad que crezcamos en altura, por lo que tú estás comentando, que crecer a lo largo, por ejemplo, comparando modelos que hay en Benidorm Torrevieja, que es un poco la dicotomía que se establece siempre en esta provincia, ¿no? La forma de crecer. Benidorm es más sostenible, entre comillas, porque es en altura, menos que las grandes urbanizaciones en Torrevieja, pero tú vas un poco más allá, vas un poco a lo que quizás vamos a dejar a los que nos siguen y no nos damos cuenta de lo que estamos dejando, porque ahora en esta crisis sistémica tampoco yo pienso que hayamos aprendido tanto. No, es que en 2 o 3 generaciones hemos consumido el territorio que nos habían legado por siglos, y eso es lo indecente. 2 o 3 o menos. Claro, y eso es lo indecente, ¿no? Más de la mitad del parque inmobiliario de nuestro país está construido en los últimos 30 años, y eso ya sin remedio, como decía. Bueno, eso es algo absolutamente intolerable. El saqueo de las costas que hemos hecho, de los 108 kilómetros de costa que hay en la provincia de Valencia, solo quedan 11 de playa virgen. 11 kilómetros de playa virgen. Entonces, claro, a uno, en fin, le entran serias dudas de a dónde van los que nos gobiernan y sobre todo por qué esperan un resurgir del sector de la construcción tal y como estaba planteado, porque es evidentemente a lo que se está esperando. Los que nos gobiernan lo único que han hecho es aumentar, aumentar nuestra productividad bajando nuestros salarios, lo que cobra la gente pues en todo el país, pero realmente no nos están dando una salida como las que, por ejemplo, plantea la ecología política, que podemos comentar también a continuación, ¿no? Realmente lo que están esperando es que la construcción vuelva a ser un motor en España, tal y como se había planteado, en lugar de decir, oiga, hay que dirigirla o hay que reorientarla hacia la rehabilitación y la eficiencia energética, que es una de las filiales, por ejemplo, de la ecología, ¿no? Se calcula que en Europa podríamos ahorrar hasta 250.000 millones de euros en energía, en consumo de energía, si se pusieran las normas adecuadas para ello, y con eso evitar pues, 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir a menos de la mitad la factura de la luz de consumo de energía de los particulares. En fin, sería bueno para el medio ambiente, bueno para los particulares, bueno para las empresas, porque se generarían miles de puestos de trabajo, y en lugar de eso tenemos unos políticos en activo que jamás
nos hablan de ello y que además pues van completamente por detrás, ¿no? de estas cuestiones. En este libro, Carolina relata bastante de forma sagaz y sobre todo muy irónica con respecto a los otros partidos políticos con los que ella, quiera o no, haya gobernado en estos 4 y 6 y quiere gobernar un poco también haciendo reivindicación de que hay que luchar contra el establishment de lo que es PSOE y PP, pero si es para sacarle provecho a las iniciativas que tienes como partido, en este caso CIPAL, pues unirte a ellos y seguir adelante con vuestro programa, ¿no? Un poco va por ahí porque a veces la gente se pregunta, o como tú comentas en el libro, ¿por qué pactar con PP, ¿no? Alguien que se ve tan alejado de lo que es lo que queríamos, porque es con PSOE también en general todos, destrozar esta zona, ¿no? Eso es un poco, yo pienso, lo que Carolina deja, aparte de contar sus 1000 vivencias en las campañas electorales, que no tienen desperdicio este libro. Tampoco lo vamos a contar todo, porque lo importante es que lo vamos a destripar, y se lo pasen muy bien, también con riesgo para su vida, como el accidente contra el cristal, que yo me moría de la risa cuando lo leía, pero sobre todo pienso un poco que por ahí, ¿no? Que hay que seguir reivindicando que hay que utilizar las herramientas que sean necesarias para sacar adelante los propios lo que tú piensas, ¿verdad? Lo que tú tienes como convicciones. Bueno, nosotros es una convicción que siempre hemos tenido, la de que teníamos que ser caballo de Troya. Es muy fácil ser oposición. Yo lo fui un año y la verdad es que se está comodísimo criticando. Pero realmente la única posibilidad, mientras no se tiene mayoría absoluta, y es de lo que yo he intentado siempre convencer a los partidos verdes, ¿no? Pero por desgracia la demagogia impera y muchas veces... porque todos somos humanos y... Claro, y muchas veces no es posible, pero cuando uno no tiene mayoría absoluta, la única forma de poder cumplir sus promesas electorales y de que los partidos verdes lleguen a las instituciones para hacer políticas verdes y que los ciudadanos las puedan ver, como ha sido en el caso de mi municipio, ¿no? Con los huertos urbanos ecológicos, con el residuo cero... Que no somos... es solucionar en general el mundo o el problema de la agricultura. No, porque son iniciativas, Sí. Claro, en el ámbito local. Si nosotros pudiéramos llegar al ámbito autonómico o en el ámbito nacional, plantearíamos otras soluciones que la gente también podría ver. Pero realmente lo que yo me he encontrado, digamos que cuando he entrado en los partidos verdes, porque también un poco cuento mi experiencia con los partidos verdes a nivel nacional, sí, es que el sectarismo de los partidos verdes, que se empeña en identificar la ecología con una opción política muy parecida a la de Izquierda Unida, por no decir igual a la de Izquierda Unida, realmente ahuyenta del espectro de posibles votantes verdes a muchísimas otras personas, bueno, de Izquierda Unida, en nuestro caso del nacionalismo, ni siquiera de Izquierda Unida, porque aún tendríamos más margen, ¿no? Pero ahuyenta a muchísimas otras personas que podían estar interesadas en votar a un partido verde y que, sin embargo, no se acercan porque constriñen a ser de izquierdas y nacionalista a la ecología, ¿no? Yo lo que digo es que la ecología es una opción que no es ni de izquierdas ni mucho menos de derechas. La ecología es de todos, es una opción absolutamente autónoma. Yo creo que la única que da respuestas para transitar, como decía, de esa vieja economía a la nueva economía en el siglo XXI, y que además mi experiencia en mi municipio es que se puede convencer a muchísima gente que no solo es de izquierdas y nacionalista para votarnos, y lo hemos demostrado, ¿no? Porque hemos incrementado nuestros votos sucesivamente en las elecciones y somos el primer partido que entra a gobernar nuevo en 25 años en el municipio de Altea, y que es absolutamente fundamental que, por un lado, consigamos desbloquear esa situación en los propios partidos verdes, y por otro, también, que la derecha de este país deje de ser la más retrógrada de toda Europa. Porque, claro, tenemos un problema gordísimo cuando tenemos unos políticos pues como el presidente Rajoy, que según su primo el cambio climático, que en fin, que no es para tanto, y con ministros como Arias Cañete con la ley de costas, y con el ministro Soria, pues que se dedica a ir contra las renovables, en el que éramos, en fin, hay que recordarle a la gente que somos entre las 5 potencias mundiales en energías renovables, y tanto que se habla de investigación y desarrollo,
éramos la cuarta en materia de patentes. Y entonces, pues hombre, sería conveniente, puesto que se generaron, puesto que se generaron hasta 100.000 puestos de trabajo con las renovables, pues sería conveniente no tirarle piedras a ese sector como se está haciendo. Y además, pues como decía, incluso en contra de otras derechas europeas que son más avanzadas, como por ejemplo la de Merkel, que ha cerrado todas las nucleares y ha apostado por las renovables, y nosotros tenemos, hay que recordarlo, una ventaja competitiva enorme porque empezamos antes, empezamos con las renovables antes. Entonces, pues hay que decirle a la gente que el potencial de generación de empleo en renovables es altísimo. En Alemania hace 15 años había 30.000 personas trabajando en el sector eólico, hoy en día hay casi 400.000. Claro, los tres pilares por los que tendrían que estar apostando, en vez de estar pensando que esto de la ecología son bobadas, que es lo que está haciendo la derecha en este país, desde que yo entré en política me di cuenta, ¿no? A mí me decían, ay, con los huertos urbanos me decían, ay, margaritas, tomates, ¿tú quieres que vivamos de esto? En fin, siempre están caricaturizando las filiales vinculadas a la ecología. Bueno, en lugar de eso tendrían que darse cuenta que tenemos una ventaja competitiva enorme en materia de renovables, que podríamos ser una potencia porque tenemos un sector de la construcción que se ha hundido, pero ahí está, con un montón de gente cualificada en materia de eficiencia energética. Y por último también, que no hemos hablado hoy de ello, pero fundamental, el tema de la agricultura ecológica, ¿no? Somos líderes también en Europa en materia de agricultura ecológica, con más de 50.000 empleos. Es la única agricultura que resiste a la crisis y que crece un 10% cada año. ¿Cómo es posible que no se esté apostando por la agricultura ecológica? Bueno, pues por meros prejuicios ideológicos como los que estoy comentando, ¿no? Tú lo hablas, pones ejemplos y todo en el libro. Claro, uno de los ejemplos que pongo precisamente es el del Minute Maid, ¿no? El presidente del Comité de Agricultura Ecológica, cuando yo era concejala de Agricultura, vino y me dijo, mira Carolina, es increíble, la agricultura convencional lleva hundida décadas, están completamente arruinados, pero sin embargo no se apuesta desde las instituciones por reencauzar, ¿no? Reorientar, como decíamos con la construcción. Se apuesta, pero solamente, yo pienso, para hacerse las fotos. No, claro. Siempre se ha visto como una cuestión estética, el tema ecológico, ¿no? Cuando yo lo que trato de explicar en este libro es que serían los tres pilares que nos podrían sacar del hoyo en el que nos han metido, ¿no? Entonces, a la agricultura ecológica podría haber un trasvase enorme de cientos de miles de parados del sector de la construcción, porque tendríamos que ser el granero o la despensa ecológica de Europa, ¿no? Y de hecho lo somos ya el mayor productor. Como somos la playa de Europa. Exacto. Y además es un sector complementario con el turismo porque pone en valor el territorio, no lo destruye, como el que habíamos buscado con la construcción, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, este presidente me decía, vino la Coca-Cola y me ofreció hacer un Minute Maid de naranja ecológica valenciana. Es un Minute Maid, para el que no lo sepa, que nos esté escuchando, es un zumo de naranja natural que hubiera ido por el mundo entero poniendo en valor la naranja ecológica valenciana. El Minute Maid es como la alta clase, la gama alta de lo que son los zumos de naranja. Bien, absolutamente naturales. Y entonces, bueno, pues tuve que decirle que ni de lejos, a pesar de que se tiraban miles de toneladas de naranja que ya no se paga de la convencional, ni de lejos podíamos cubrir la demanda de naranja ecológica, que tiene un valor añadido y que se paga bien al productor, porque pues no hay suficiente producción de naranja ecológica. Pero porque no se alenta desde los organismos públicos. Claro, las subvenciones no se dan en función del tipo de producción, sino que se dan en función del número de hectáreas. A mayor número de hectáreas, independientemente de cómo produzcas, tú recibes una subvención. El problema de los agricultores o de la agricultura convencional es que ya ni por número de hectáreas, la ruina es absolutamente total, pero no hay el más mínimo interés, incomprensiblemente, en un país que tiene el 20% de las explotaciones agrarias de Europa, no hay el más mínimo interés en apostar por reorientar ese sector hacia la agricultura ecológica, porque aquí hubo un único interés, una única cuestión en la que se pusieron de acuerdo tanto el PP como el PSOE, que es el ladrillo, que es a lo que se está esperando que vuelva la economía española,
que nunca podrá volver porque además ya no les queda costa que saquear. Y lo que necesitamos son nuevos actores políticos, porque está claro que los que hay ahora mismo no hablan de nada nuevo, ni hacen ninguna propuesta a la gente, ni dan ninguna esperanza. Lo que necesitamos, decía, son nuevos actores que hagan este tipo de propuestas. Y mi única esperanza para que eso se consiga ahora mismo son listas abiertas y desbloqueadas, que es lo que tendría que ser el clamor ciudadano para las próximas elecciones. El cambio tiene que venir desde abajo, no va a venir desde arriba. Karina, tenemos que hacer presión. Nos quedan 2 minutitos. Yo quería acabar preguntándoles, ella a través de Altea ha llevado a cabo pues una serie de actividades, una serie de actuaciones que les ha llevado a recibir ser proyecto residuo cero en Altea, también esos huertos ecológicos urbanos que hablábamos, premio al municipio sostenible, estar libre de transgénicos. Las duras campañas electorales, la vida habitual de los plenos, que también Karina cuenta aquí que es más teatro que otra cosa, los plenos municipales, ¿ha valido toda la pena? Aunque tú también pones que CIPAL o este tipo de partidos tienen una vida que tiene una caducidad, vas a seguir intentando, ¿no? Vas a seguir luchando por Altea, por el ecologismo político. Yo creo que, desgraciadamente, los partidos pequeños somos como un motor de cambio para los grandes, ¿no? Somos una forma de empujarles o de darles una patadita a ver si cambian, pero las estructuras de poder realmente ancladas son ellos. Por eso es tan importante que todos nos esforcemos, que todos nos impliquemos, que no seamos indiferentes y que todos estemos comprometidos con el cambio, ¿no? No hay que abandonar la ambición de transformar el mundo y no hay que abandonar la ambición de transformar la política. La gente ha dado por perdidos a esta clase política. Yo lo que les pido en el libro es que con unas pocas recetas, que son las que planteo en el libro, que son factibles, tenemos que ponernos de acuerdo, exigirlas y como un caballo de Troya cambiar las instituciones por dentro. Claro que no vamos a abandonar esa ambición. Pues se me han quedado 1001 cuestiones que hablar con Carolina, pero yo quiero agradecer que haya estado esta noche aquí con nosotros, que les haya dibujado a grandes líneas lo que es no importa de dónde vienes, sino a dónde vas, que sobre todo que haya tratado de trasladarles pues esa lucha que a veces se establece contra, no solo contra el urbanismo, sino yo pienso contra todo lo que nos enseñan, ¿verdad?, desde que somos pequeños o lo que se nos vende continuamente a través de los medios de comunicación. Quiero agradecerte, Carolina, que haya estado aquí esta noche. Gracias a vosotros por darme voz. Y sobre todo a ustedes, no se pierdan el libro de Carolina Punset, está muy muy bien y disfrutarán mucho y en algunas cuestiones también se reirán, aunque con los pequeños accidentes de Carolina. Gracias por haber estado aquí de nuevo y nosotros nos vemos en la próxima entrevista. Buenas noches.